La verdad es que el medio con el que siento más comodidad, el medio artístico o de creación con el que más comodidad siento es el audiovisual, ¿no? Lo que tiene que ver con la fotografía y con el vídeo. Creo que son herramientas, y bueno, y precisamente esta entrevista se enmarca dentro del audiovisual, que son herramientas de comunicación muy efectivas, muy directas, muy potentes, porque vivimos en una era en la que el audiovisual como que tiene mucha impronta en la forma de relacionarnos, de posicionarnos en este mundo incluso. Entonces, me interesa trabajar desde ahí, desde el audiovisual. Por supuesto, también reflexionando sobre cuál es la historia de la cámara fotográfica, cómo trabajar también, porque cuando te colocas delante o detrás de una cámara, estás haciendo un acto político. No podemos caer en lo que ha reproducido la fotografía y trabajos periodísticos de una forma tradicionalmente histórica, que es la de documentar realidades, documentar experiencias con ese distanciamiento que se genera entre quien entrevista y el entrevistado o la entrevistada. Me refiero a trabajos que van a localidades, a núcleos donde existe discriminación, donde existe pobreza, donde existe marginalidad. Y cómo se representa toda esa realidad es una mirada privilegiada, blanca, posicionada desde lo occidental, lo socialmente, lo económicamente bien situado. Entonces, bueno, hay que tener siempre en cuenta eso, ¿no? Que cuando nos colocamos también detrás de una cámara, estamos haciendo un acto político. Y ahí las subjetividades juegan y la cámara está justo en medio. Con respecto a la sociedad, incluso, digo, pero si yo no le he hecho nada, por ejemplo, cosas tipo así, a personas que he visto de pronto ir a meterse conmigo porque justamente yo era la diferente. Si yo voy vestida de mujer, aunque tú sepas lo que soy, que yo no oculto mi transexualidad, porque estoy orgullosa. Y si vuelvo a nacer, me gustaría ser transexual. Ser como soy y haber disfrutado la sexualidad como la he disfrutado hoy en esta vida. La verdad es que fueron sensaciones muy mezcladas, porque no podríamos hablar de una única experiencia recogida a partir del documental, sino como te digo, fueron un batiburrillo, un torbellino de emociones, porque al mismo tiempo que me infundían valentía, ¿no? Sus relatos, sus experiencias, todo lo que tuvieron que soportar y a lo que se tuvieron que enfrentar en esa época de los últimos años del franquismo y las décadas siguientes, esa valentía se mezclaba también con mucho dolor, porque no es fácil abrir el baúl de los recuerdos, de las vivencias, incluso muchas veces era físicamente, que abrían un baúl donde estaba la caja de zapatos o la lata de galletas donde tenían guardadas sus fotos. Como digo, esta mezcla de valentía y de dolor se mezclaba con muchas otras emociones que al final lo que te hacían era darte cuenta de que eras muy afortunada por vivir en la época en la que vives, de momento, porque siempre está el peligro de volver hacia atrás, ¿no? De retroceder, pero la sensación que me daban era de fortuna, de suerte, de agradecer el momento en el que estás, en el que estamos como sociedad, de cara a los derechos de una comunidad que es la sexualmente disidente o diversa, en el sentido en el que ya no supone, en principio, que tu identidad o tu orientación sexual sea motivo de entrar en la cárcel, como sucedía con la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social de 1970, y que estuvo dando coletazos hasta los 90. Entonces, como te digo, era eso, ¿no? Una sensación agridulce. Mi carta de presentación es: soy mujer, soy feminista y soy lesbiana. Yo la palabra lesbiana, mi vida lesbiana la llevo por delante. Y lo digo sin miedo ninguno. Pues la identidad, la pregunta sobre la identidad tiene mucha chicha porque no se puede definir inequívocamente y de una forma unilateral. Yo creo que la identidad tiene que ver con lo social y por lo tanto para poder definirla tenemos que recurrir a un diálogo, porque mi experiencia de la identidad seguramente no será igual que la tuya, ni la de aquel, ni la de la otra. Pero yo creo que sea como sea, no podemos partir para definir la identidad desde parámetros esencialistas, eternos, inmutables, que no permitan cuestionar la identidad.
Además, la identidad creo que siempre está sujeta a muchas variables, variables culturales, económicas, sociales, políticas, que determinan cómo se construye. Pero está claro que sea lo que sea como queramos definirla, se nos impone una identidad al nacer, que puedes estar de acuerdo o no con ella a medida que creces, porque al final se basa en tu aspecto físico, en tu genitalidad, que te ascriben una categoría como hombre o como mujer. Claro, la cuestión aquí, por eso es tan importante y por eso hay mucha gente que no termina de entenderlo, y es tan importante que lo haga desde sectores conservadores o incluso desde sectores académicos que últimamente también se han posicionado en contra. Lo importante es que se regule jurídicamente leyes a favor del reconocimiento de la identidad de personas trans. Porque imagínate qué podría suponer para ti que te leo, porque al final lo que hacemos es leer los cuerpos, que te leo como una mujer con una expresión de género femenina, que tu documento nacional de identidad aparezca un nombre de hombre y un género con el que no te identificas. Pero más allá del simbolismo del DNI, imagínate ir a una entrevista de trabajo, imagínate ir a un asunto que tiene que ver con una seguridad social o cualquier entidad pública. Todas las trabas, los obstáculos que supone para tu desarrollo personal, profesional y vital, que en tu documento nacional de identidad, que podremos estar de acuerdo en que, o no, en que al final no debería ni aparecer porque el género, porque no es un dato significativo. Pero a día de hoy está, y por lo tanto, si está, para las personas trans tiene que estar igual de recogido que para las que no son trans, porque al final, como te digo, determina muchísimo tu desarrollo personal y profesional que se te reconozca quién eres. Pues mira, en un primer momento la identidad sí la concebía como de una forma más individual, más personal, más que tenía que ver con mis experiencias, con mis recuerdos, con mi pasado, con mi crianza, con mi familia, pero poco a poco el campo de visión, los horizontes se fueron ampliando y fui entendiendo que mi identidad también es una suma de lo que me aportan el resto de personas. Entonces, como digo, poco a poco se fue ampliando el espectro, el abanico, para abordar realidades que tienen que ver con otras personas. De ahí nace el documental Memorias Aisladas, de mi interés en conocer, en encontrarme, en dialogar y en hablar con otras personas de mi entorno, que por supuesto su realidad y sus experiencias iba a determinar mi propia identidad y cómo me construyo personalmente a mí. La verdad es que últimamente siento muchísimo interés por la historia de Canarias, por repensar la historia de Canarias desde otros parámetros. Al final lo que tenemos es un relato construido a partir de crónicas, mayoritariamente ese es el relato que está extendido como hegemónico, como oficial, y es el que se construyó, como digo, a partir de la visión y de la perspectiva de unos sujetos que eran los conquistadores españoles y europeos sobre un territorio tan complejo como puede ser las Islas Canarias, y por lo tanto aplicaron su visión, su moral sobre las realidades que habían antes del periodo colonial en Canarias. Entonces yo creo que hay muchísima información que estamos dejando fuera, muchísimas posibilidades, muchísimas preguntas, que al final no se trata tanto de encontrar respuestas y consolidarlas como incuestionables y eternas, sino plantear hipótesis que tienen que ver con la diversidad, hipótesis que tienen que ver con el género, con las mujeres, con cómo se construye esta sociedad al margen de esos parámetros eurocéntricos y patriarcales. Y mirarnos de otra manera, no mirarnos como seres extraños, no mirarnos con odio, porque no tienes por qué odiarnos. Yo soy una persona con todos mis sentimientos. Lo único que me diferencia es mi opción sexual. Yo creo que sí, yo creo que trabajos como los de muchas compañeras que últimamente están saliendo adelante, como Peligrosas y Revolucionarias de Víctor Ramírez, que aborda la disidencia de género y sexual en el franquismo, en Canarias, otros trabajos como los de la historiadora tinerfeña Yanira Armida, que habla sobre el caso de una persona trans, un hombre transexual que estuvo en la cárcel de mujeres de Tenerife antes de la guerra civil, nos demuestran que si hacemos ese ejercicio de arqueología, de empezar a quitar tierra para encontrar esos restos históricos, vivenciales, nos daremos cuenta de que todo lo que tiene que ver con la diversidad, y concretamente en Canarias,
tiene su recorrido, tiene su historia, tiene su trayectoria, pero hay que hacerlo, hay que hacer ese ejercicio, y es algo que tiene que involucrar a todas las disciplinas del conocimiento, la histórica, la arqueológica, la antropológica, la sociológica. Todas tienen que trabajarlo. Al final es cierto que me defino como artista multidisciplinar o transdisciplinar, pero no quiero hacer tampoco intrusismo, porque yo me formé en Bellas Artes y hay muchas herramientas que no tengo de cara a análisis histórico, antropológico, territoriales, en fin. Simplemente lo que intento hacer es proponer a más gente que se una de algún modo a esta iniciativa, a estas inquietudes, porque al final es una tarea que nos compete a todas como sociedad revisar esos relatos hegemónicos. Pues la verdad es que siempre hablo de referentes. Mira, la verdad es que voy a contar algo que nunca lo he dicho, pero para mí una gran referente fue precisamente mi abuela Saro. La verdad es que hablo de referentes más políticos, más figuras más conocidas, pero creo que se merece hablar de ella. Y para mí ella, no por lo vivencial, no por la cuestión familiar que me une con ella, sino por lo que supuso su vida como mujer nacida en el norte de Tenerife, que con apenas 20 años, 20 y pico largos, tuvo que emigrar a Venezuela. Emigró a Venezuela, se asentó allá y pasados 2 décadas tuvo que volver a Canarias. Como tantas familias, como tantas personas de estas islas que se vieron atravesadas por migraciones, por dobles migraciones, emigrar, cruzar el charco y luego regresar, y todo lo que supuso ambos viajes. Y bueno, ella siempre me decía que era una persona, era una mujer que no tenía que haber nacido en la época en la que nació, en 1933. Y es así. Yo creo que si ella hubiera nacido en esta época, pues, hubiera dado bastante guerra y bastante caña. Una mujer que nunca tuvo prejuicios, ni conmigo, ni con la gente que me rodeaba y que forma parte de nuestra familia. Y una mujer que yo creo que forma parte de esas realidades de estas islas, que son mujeres mayores, abuelas, ancianas, que están en los pueblos, que tenemos la creencia de que tienen una mentalidad cerrada, arcaica, casposa, y cuando hablamos con ellas nos damos cuenta de que no. Nos damos cuenta de que el discurso de la igualdad, de la libertad, de los derechos, pues es algo intergeneracional. No solamente compete a las generaciones más jóvenes. Y solamente hablando con esas mujeres mayores, con esos hombres también, nos damos cuenta de que hay mucha gente que opina lo mismo, independientemente de que hayan nacido casi un siglo atrás. Pues mira, este año estoy coordinando 2 programas de TEA. Uno tiene que ver con la situación de personas migrantes trans en Latinoamérica y en África, y qué supone cruzar la frontera, cruzar fronteras en plural cuando tienes una expresión de género o una identidad diversa. Y otra precisamente tiene que ver con el pensamiento decolonial en Canarias y cómo se construye, ¿no? El primero está dirigido por José Antonio Ramos Arteaga y el segundo por Larisa Pérez Flores y por Pablo Esteves, respectivamente. Para mí, coordinar estos 2 programas pues, ha sido una oportunidad de crecimiento, de evolución, de aprendizaje. Y al margen de esto, aparte de mis estudios, que estoy cursando el máster en Estudios de Género y Políticas de Igualdad de la Universidad de La Laguna, también tengo un trabajo con Celeste González, artista canaria, performer y bailarina, pues que seguimos desarrollando. Un trabajo que nos une, que nos permite hablar, dialogar, conversar y abordar muchas cuestiones y muchos conceptos desde nuestra experiencia como personas canarias, isleñas, diversas, disidentes, al margen, ¿no? Pues eso es lo que se verá en principio, pero claro, nunca se sabe qué puede surgir.